nos dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Vamos a leer. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Tomen sus lugares. Hay otra cita que les quiero decir, que quiero hablar de dos cosas hoy, y está en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Y Romanos 5 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Esto es poderoso. Lo que dice Romanos es poderosísimo. Pero quiero que hablemos esta mañana de dos cosas interesantes: cruz y gracia. La cruz y gracia quiero que hablemos esta mañana, basándonos en lo que dice la palabra, y comenzamos con lo que dice Lucas. Saben, mis hermanos, que cuando nosotros como hijos conocimos a Jesús y comenzamos a seguir sus enseñanzas, tuvimos que hacer sacrificios, y todavía hacemos sacrificios. Pero la palabra dice en el verso de capítulo 9, verso 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Yo le pregunto algo: ¿usted ha padecido como cristiano? ¿Ha padecido críticas, rechazo, menosprecio, señalamientos? ¿Ha padecido eso? Pero nunca has estado expuesto en la cruz a ser colgado o matado por tu fe. Nunca, ¿cierto? Nadie te ha amenazado porque tú eres cristiano y te ha arrinconado y te ha dicho cosas porque tú eres cristiano. No, pero sí has sido criticado, has sido rechazado, menospreciado, visto a veces como bicho raro, y has experimentado soledad porque no vives y practicas lo mismo que antes o que los demás hacen. Eso hace parte de cargar la cruz. Y la Biblia dice en el verso 23, y decía a todos, Jesús dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es sacrificio. Tomar la cruz es tomar decisiones para vivir para Él. Jesús no murió para gloria de sí mismo, murió para la gloria del Padre. ¿Tú eres cristiano para gloria suya o para gloria del Padre? Cuando hablamos de la cruz, escúcheme, usted cuando piensa en la cruz, ¿qué ve? ¿Qué visualiza? Un madero o una imagen ahí, una imagen de un hombre colgado en un madero. Pero la cruz, que antes de Cristo era un lugar de maldición, en Cristo se volvió un lugar de victoria. La cruz, que en nuestros comienzos, como no lo entendíamos, la rechazábamos, pero ahora que la entendemos, sabemos que en la cruz es el lugar, la cruz de Cristo es el lugar de victoria. Ese madero donde Él fue el lugar de victoria para vencer la muerte y darnos vida a nosotros. Amén. Y si hablo de la cruz, es que Jesús nos está diciendo en nuestros tiempos, donde en estos tiempos que no sufrirá la sana doctrina, sino que muchos se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y querrán que les enseñe solo cosas de prosperidad, de ideologías y cosas por el estilo, donde todos estamos juntos y no pasa nada, y no hay cambio, no hay transformaciones. No, la cruz exige morir. Morir a sí mismo, morir al pecado, morir al odio, a la maldad, al orgullo, morir a un mundo que no quiere a Cristo, a un mundo. ¿Cómo nosotros queremos encajar en un mundo si crucificó a un hombre perfecto? ¿Cómo queremos encajar en un mundo que habiendo un hombre perfecto, ni tú y yo lo somos, pero lo mataron porque no les gustó ese hombre perfecto? Nosotros no podemos encajar en el mundo. Siempre el mundo va a ver obstáculos y defectos en ti. Y eso se llama llevar la cruz. Llevar la cruz. Y llevar la cruz no es que tú la portes aquí en el pecho, en el tobillo, aquí. No, llevar la cruz es que Cristo se hace realidad en tu vida. Cristo se hace un estilo de vida, no es una religión, no es yo asisto a la iglesia porque hoy es el día de congregarme y el resto de semana oras, lees, viven. No, no es eso. Es una decisión. Yo sigo a Cristo porque me importa. Yo sigo a Cristo porque he trabajado durante tantos años y mi objetivo no es perder. Mi objetivo como cristiano es alcanzar la salvación. Cuando nosotros miramos de esa manera a Cristo, cambiamos el punto de vista religioso. Porque el punto de vista religioso nos hace, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que ayunar, ¿sí? Pero cuando usted dice, yo tengo una relación, yo soy hijo de Dios, yo lo busco de manera personal, estoy solo, acompañado, lo busco porque Él se volvió parte de mi vida, Él se volvió mi mundo y quiero agradarlo a Él, aunque usted es esposa, aunque usted hermano es esposo, trabaja, pero simplemente tu vida vive y avanza para agradar a Dios con lo que hacemos y lo que vivimos. Pero Cristo dice algo interesante y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dice, hablando de la cruz, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces queremos seguir el evangelio, pero no llevar la cruz. Queremos solo las bendiciones. Es que Dios es bueno. Pero si hago lo malo, Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Si hago lo malo, acarreo juicio y destrucción. Si hago lo malo, acarreo juicio de parte de Dios. Y aunque no pase inmediatamente nada, no eres consumido, estás preparando el camino para ser condenado en el infierno. Sí, asisto a la iglesia, voy a la iglesia. Sí, es verdad, pero bueno, debo morir a mí mismo. Morir a cosas que me contaminan, morir a cosas que me hacen daño, morir a cosas que me gustan humanamente pero que me separan de Dios. Tengo que morir a eso. Y sabe, cuando hablamos de morir es que tengo que separar, quitar, romper, cortar. Satanás no le incomoda un hombre o una mujer herido en la iglesia, porque un hombre o una mujer herido en la iglesia que no lleve la cruz solo está de cuerpo presente, pero no hay relación. Y Satanás feliz porque esa persona no le hace efecto, no le hace daño. Está ahí y él lo tiene contento porque no es peligroso para Satanás. Pero cuando nosotros comenzamos a morir a nosotros mismos, tomamos la cruz y lo seguimos, porque entendemos ahí que queremos salvar la vida y debo perder mi estilo de vida para agradarlo a Él.
Y el mundo te dice, haz esto, deleites en aquello, haz como quieres, haz las cosas sin límites. Pero el Señor te dice, te dice en el verso 24, porque el que quiere salvar la vida la perderá. Y salvar la vida, necesito perder ese estilo de vida que llevo para andar en el estilo de vida que el Señor me enseña. Y eso nos cuestiona, eso a veces choca con nosotros. Eso es como a veces hay situaciones que nos hacía sentir cuando comenzamos la carrera como estrellarnos con algo, como golpearnos, como chocábamos con algo. Y después sentíamos que no estábamos bien. Después sentíamos que estábamos mal, que nos sentíamos tristes. Y la conciencia y el Espíritu Santo nos redarguía y nos hacía sentir que estábamos fracasando, que nos sentíamos mal porque nos equivocamos. Y ahí necesitamos entender algo. Salvar la vida significa perderla. Porque no se trata de vivir para mí, se trata de vivir para Él. No se trata de agradarme a mí, se trata de agradarlo a Él. Y de ese Él que hablo es Cristo Jesús, amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Gente quiere aprovechar el tiempo en trabajos, monetizando, y eso no está mal. El problema es a dónde está. Cuando desperdiciamos el tiempo y toda una vida y no nos hemos acordado de Dios, y al final tenemos que pasar delante de Él, al final tenemos que ir delante de Él. Y cuando nos acordamos delante de Dios en vida, empezamos con algo para recibir la gracia. Escúchenme, estamos hablando de cruz y gracia. Y cuando pasamos por un momento de nuestras vidas y entendemos el propósito del Evangelio, entendemos que el Evangelio no nos viene a condenar, sino que viene a traer algo que se llama gracia. Y la gracia, escúchenme mis hermanos, lo que dice la palabra, la gracia, tiene que ver con reconciliarnos aunque no éramos dignos, perdonarnos aunque no lo merecíamos, culpables completamente, pero eso no lo detuvo para ir a la cruz. Eso no lo detuvo para decir, no voy porque es que mire, siguen repitiendo los mismos errores y siguen fracasando y siguen equivocando. Nuestros errores de nuestros antepasados y de los demás que hemos vivido y que estamos viviendo no detuvieron la gracia de Dios para ir y enviar a su Hijo para morir en la cruz. Y antes de pasar a la gracia, quiero decirle un par de cosas. Tú vas a padecer como cristiano. Llevar la cruz tiene que ver con padecimiento. Vas a ser desechado por gente. Amistades, muchas no serán sinceras, solo querrán algo tuyo, un momento para sacar provecho de algo que tienes o que necesitan, y estarán ahí. Pero no, a veces no contarás con verdaderos amigos. Contarás con gente que solamente querrá algo que necesitan de ti y después desaparecen. Gente se creerá de mejor familia porque tal vez no tienes los estudios y las mejores preparaciones, pero tú eres hijo de Dios, eres sacerdote, eres ciudadano de los cielos, miembro de la familia de Dios. No eres cualquier persona. No eres cualquier persona, eres importante. Eres hijo de Dios. Y eso te lo da que la gracia en Cristo. Y sabe, dice la palabra que Él, hablando de Jesús, que Él sería muerto, pero también resucitaría el tercer día. Y esa muerte, aunque fue cruel y dura, nos favorece a todos los que seguimos a Cristo. Nos favorece a todos, por igual a todos. No importa dónde estés, no importa cuán culpable sea, nos favorece a todos cuando volvemos el corazón a Él. Y si alguno quiere venir a mí, dice, niéguese a sí mismo, tome la cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Escúcheme, aproveche el tiempo. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? La gente hoy en día, todo el mundo quiere ser influencer, reggaetonero, porque el reggaetón no necesita tener talento. ¿Sí me hago entender? Y muchos no tienen talento. Y eso, ¿cómo se llama ese aparatico que le ayuda a que la voz, el autotúnel? ¿Sí me hago entender? Todo el mundo quiere ganar dinero desde la casa, desde el celular.
tener riqueza. Nadie quiere trabajar hoy en día. Todo el mundo quiere fácil las cosas. El reino de los cielos requiere que se esfuerce, requiere paciencia. Yo te digo, si tienes la mentalidad de ganarse todo fácil, hermano, con facilidad caerás en la delincuencia y en cualquier cosa que no conviene. Pero cuando quieres ganar tu vida, comenzarás a someterla a Cristo. Él te salvará y te ayudará en el proceso. El mundo, ¿de qué sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? Si gana los aplausos. Hoy te están levantando y te están honrando por lo que hiciste, por lo que publicaste. Y mañana te equivocas o simplemente te desechan y te tiran. Así es el mundo, cruel, despiadado. Mientras con Dios tenemos misericordia cuando te equivoques. Tenemos gracia cuando corres a sus brazos. Tenemos el favor, tenemos la bondad, tenemos la compasión. Nada de eso va a encontrar en el mundo, nada de eso. Solo en Cristo hay perdón, verdadero perdón. Y una evidencia es que ya no te sientes culpable como cuando empezaste la carrera por tus errores. Ya no te sientes culpable porque Él llevó tu culpa, Él llevó tu maldad, Él llevó tu pecado y ahora eres libre. Pero aquí viene algo interesante. Antes de pasar a la gracia, porque si nos avergonzamos de aquel que murió en la cruz, nos avergonzamos de su palabra, dice que Él también se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No te dé vergüenza. ¿Alguna vez has tenido vergüenza? Yo alguna vez la tuve. No puedo negarlo. ¿Sí me hago entender? Tal vez usted la ha tenido, pero yo te digo, bueno, deje la vergüenza. Tome decisiones. ¿A quién le está sirviendo? ¿Vas a Cristo porque por alguien? ¿Vas a Cristo por una persona? ¿O vas a Cristo porque realmente quieres tener un pacto de amistad, de obediencia, de sujeción, de que Él se convierta en tu Señor en tu vida? ¿O simplemente quieres agradar a alguien? Porque Él nos honrará. Pero os digo que si alguno de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Y sabe qué dice Efesios? Hablando de la gracia ahora. Por gracia tú eres salvo. Jesús pagó un precio que nadie más pagará por ti. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es suyo, esto no te pertenece. Es regalo de Dios, es regalo. ¿Y sabe por qué es regalo de Dios? Para que usted no se sienta ancho, es que yo sí merezco. No lo hizo ni por obras, para que usted diga, no, es que yo sí he donado muchas casas, yo sí doy dinero, yo sí ayudo a los pobres, yo sí doy. ¿Has notado que esta última temporada hay mucha influencia regalando comida en las calles y cosas como eso? ¿Has notado? Y es bueno, yo no critico eso, ni lo menosprecio, es bueno. Pero muchos quieren aprobación, muchos quieren aprobación. Yo te digo, por gracia tú eres salvo. Y la gracia es, aunque tú no lo merezcas, aunque tú no mereces eso, Dios te lo da. Pero depende de tu decisión. Y la decisión para recibir la gracia va acompañada de algo que se llama arrepentimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, puedes haber leído la Biblia, puedes tener, yo lo digo así, puedes ser amigo del pastor, puedes ser lo que sea. Pero si no hay arrepentimiento, la gracia no comenzará a operar en tu vida, porque tú no le has abierto el corazón a Jesucristo. La gracia es algo que fluye cuando tú activas el corazón para decirle, sé mi Señor y sé mi Salvador, y comienza a trabajar en mi vida. La gracia está ahí y Dios te guarda y te escucha, pero para que sea plena la gracia sobre tu vida, para esa gracia salvadora, necesitas arrepentimiento y necesitas que el corazón esté abierto para servir a Cristo. Pero eso no se recibe porque yo sea buena persona o porque venga de una familia que tiene, el abuelo fue pastor, el bisabuelo, el tatarabuelo y todos fueron pastores. Entonces yo creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo voy ahí prendidito. No. Usted necesita aceptar de manera personal a Jesús, reparar su relación con Cristo. Y una de las cosas que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda algo, que tú eres justificado por la fe.
La justificación, escúcheme, yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a hacer tal cosa porque Julano no salió, porque Julano no colaboró, porque Julana no colaboró. Yo tampoco voy. ¿Sí me hago entender? Entonces no hago nada, no asisto, no colaboro, no hago nada. ¿Sí me hago entender? Me estoy justificando para no hacer algo que me corresponde, que debo hacer, que me comprometo a hacer. La justificación nunca será suya ni será mía. La justificación vendrá de Cristo. Él me va a justificar porque yo y usted caminamos en fe. Y como caminamos en fe, entonces obedecemos su palabra. Como caminamos en fe, Él se vuelve el Señor de nuestras vidas. Como caminamos en fe, lo obedecemos. Y la obediencia es el reflejo que nosotros hemos sido o hemos aceptado a Cristo y ahora lo hemos convertido como Señor y Salvador. Pero dice la palabra que tú y yo somos justificados por fe. Romanos 5:1, justificados por fe. Pero antes de la justificación tuvo que haber un sacrificio. Antes de que se derramara la gracia y la justificación sobre nosotros, tuvo que haber un sacrificio y Jesús pagó el precio. Ese sacrificio no fue gratis. Ese sacrificio no solamente fue el momento, el día de crucifixión, fue a veces la soledad, fue la tentación, fue la acusación, fueron días gloriosos de milagros, de ver la presencia y la gloria de Dios sobre su vida, pero también fueron días de soledad, fueron días de tormenta, fueron días de luchas. Y antes de que llegara la gracia sobre nosotros, Él fue el Calvario. Tenía que pasar por el Calvario para heredarnos gracia. Tenía que abrir el camino para heredarnos, señalarnos el camino. Y yo sí que yo lo puedo decir, he visto su gracia. Yo he visto su perdón, he visto su amor, he visto familias restauradas, he visto corazones que estaban rotos, que no querían nada, los he visto cambiar porque Él lo ha hecho. He visto personas que tienen una vida perdida, envuelta en cosas raras, en licor, en cosas que no agradan a Dios. Pero cuando conocieron a Jesús se volvieron con tanto corazón que sus vidas cambiaron. No fueron iguales. Porque esa gracia se derramó sobre nosotros y entonces comenzamos a pensar diferente, a hablar diferente, a vivir diferente, porque Él lo hizo. Y esa gracia no se contuvo ni se ha contenido porque tú te hayas equivocado ya siendo cristiano. Cuando corres a sus brazos recibe su perdón. Cuando corres a sus brazos recibe y te justifica porque vas a Cristo y pides perdón. Porque la palabra dice que Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio toda obra encubierta. ¿Qué te quiero decir esta mañana con eso? Confiesa, no guardes nada, confiesa, dígaselo al Señor. Mire, Padre, pensé esto, sentí esto, hice esto, hice aquello. Confiesa, no guardes nada, no guardes nada, que me da pena decirle. Dígale, confiese, entregue. No se guarde nada, hable con Él. Para eso es la oración. Háblele. Si tienes que pedirle perdón, pídele: Señor, me he equivocado, he hablado, he pensado, he tratado de hacer cosas que no te gustan, pero aquí estoy y no quiero ir en ese camino, quiero agradarte a ti. ¿Sí me hago entender? Porque cuando entendemos eso, no estamos viviendo un evangelio vano de apariencia. Estamos entendiendo que yo debo morir para agradarlo a Él, porque Él es la razón de esta salvación. Amén. Y dice la palabra en el capítulo 5 verso 1 que había una brecha de separación. Isaías dice: porque vuestros pecados, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres, y nadie había podido unir hasta que Cristo vino, hasta que Cristo se presentó y fue a la cruz. Nadie había podido unir el cielo y la tierra hasta que Cristo lo hizo. Y esa relación rota, no había paz entre Dios y los hombres, no había paz. Dios estaba disgustado, Dios estaba triste, Dios había sido herido porque hicimos lo contrario, porque pecamos. Pero cuando Cristo viene,
Él hizo la paz entre los dos. Él hizo la paz. Por eso tú no puedes ir solo al cielo. Tú no puedes llegar a la gracia de Dios por tu cuenta. Necesitamos a Cristo porque Él es el Cordero Pascual. Necesitamos a Cristo. Tú ni yo podremos ser salvos porque es que vamos a la mejor denominación, la que tiene más gente, la que hace tales y tales cosas. Nada. Tú vas a Cristo. Tú vas a Cristo. Y Él es el que te justifica. Él es el que te perdona. Él es el que te sana. Por eso hablamos de cruz y gracia. Sin cruz no hay gracia. Sin la cruz no hay perdón. Y la palabra nos enseña que por esa justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gusta mucho lo que dice la traducción viviente en ese mismo texto. Y ahí mismo dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. Cuando seguimos el Evangelio de Jesucristo y lo obedecemos y lo convertimos en Señor y Salvador de nosotros, entonces viene algo que se llama paz. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo que se va a ser perdonado? Si él hizo esto, hizo aquello, hizo así, hizo asá. La gente va a decir eso. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él lo salva. Él no lo desecha. La gente podrá sacarle todo el pasado, pero es que es así, pero es que Él hizo tantas cosas, pero es que Él merece la muerte. ¿Sí me hago entender? Pero el Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, sobrepasa. No podemos entenderlo humanamente. O sea, pero ¿cómo Dios le va a regalar a ese si ese y yo tan bueno que he sido y ese no? ¿Sí me hago entender? Gracia, gracia, gracia. Por cuanto mucho perdonó, mucho amó. Gracias. Y es importante el perdón. ¿Cuántas personas te han herido? ¿Cuántas personas te han hecho enojar? ¿Cuántas personas te han quedado mal? ¿Te han lastimado? ¿Han hablado mal de usted? ¿O les prestaste dinero y nunca le devolvieron? Más bien le dieron la espalda o hablaron mal de usted en gratitud a eso. Y recibiste mal por bien. Pero hay algo que se llama gracia. Que a veces cuesta entenderla porque va más allá de nuestras limitaciones mentales. Pero así es Dios. ¿Y sabe por qué es así? Porque nos ama, nos ama. Su amor a veces no es fácil entenderlo, pero ¿cómo vas a darle perdón a aquel, pero que ese hombre, esa mujer se volvió y perdonó? Y por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. Por medio de la fe tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Amén. Fue a la cruz. Soportó, no se bajó, no pidió legiones de ángeles. Soportó. Soportó. El escarnio, el dolor, el menosprecio, la soledad, porque en ese momento quedó solo. Ellos pastoreando a tantos y hoy quedé solo. Pero sabía en quién había puesto su confianza. No se amparó o se justificó para decir, ya no les voy a dar perdón, ya no, lo hizo. Lo hizo porque así estaba diseñado por el Padre para que nosotros tuviésemos redención y salvación. Y el verso 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en lugares de privilegio. No éramos dignos de entrar al cielo, no éramos dignos de ser llamados hijos, no éramos dignos de ser justificados, no éramos dignos. Todos somos culpables, todos. Pero Jesús derramó su sangre, su vida para que todos seamos dignos, todos seamos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso te digo, tú eres importante para Dios, porque tú le sigues, porque tú oras, porque tú le obedeces. Tú eres importante. No eres extranjero, no eres advenedizo, eres hijo, hija de Dios.
No eres cualquier persona. Eres hijo, ahora eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Cristo lo hizo. Y dice la traducción viviente en el verso 3, también nos alegramos en enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Siempre la prueba, la dificultad te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a hacer. No te quejes con Dios cuando estás ahí, Señor, me siento solo. ¿Dónde está? Búscalo, depende, ayúdale, pide sabiduría, obra de la mejor manera, porque Dios va a desarrollar en ti crecimiento. Y te va a dar resistencia para desarrollar firmeza y un carácter para fortalecer nuestra esperanza más segura de la salvación. O sea, vendrán dificultades, pero como tú has desarrollado una buena esperanza en el Señor, una buena fe, no te van a derribar. Te vas a mantener firme. Y no andas descuidado. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Es que llevo tantos años, yo soy un buen conocedor del Evangelio, ya me las sé todas. Si estás firme, ojo, puedes caer, no te descuides. Dice la palabra, volvemos a la Reina Valera, verso 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa debilidad significa no estábamos en la gracia, estábamos ajenos. Pero Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Si uno, digámoslo así, si uno de nosotros se atreve, pone el pecho por alguien, no pasará nada, simplemente morirá por alguien, pero no tendrá ningún efecto. Le prolongará los días a alguien más, pero no va a alcanzar salvación, no va a justificar, porque somos pecadores. Y la diferencia es que Cristo en Él no había pecado. Él se presenta al Padre y en Él no había pecado. Y entonces, al no haber pecado y al no encontrar pecados contra Él, Él tomó los nuestros para aplicarlos en sí mismo. Él tomó los nuestros, los que habían cometido y los que cometimos nosotros después que nacemos. Él tomó los nuestros y los hizo suyos. Y cuando nosotros vamos a Cristo, entonces, como Él tomó mis pecados y estoy siguiéndolo, entonces el perdón, la justificación, la redención se hace una realidad en nuestras vidas. Somos perdonados, somos justificados. Pero solo lo hace Cristo, nadie más. Ninguna institución, ninguna iglesia, por tanta membresía que tenga, solo Cristo lo hace. Solo Cristo lo hace. Yo les digo, mis hermanos, esa gracia que estamos hablando es por medio de la fe. Alimenta tu fe con la palabra, aliméntala, consume palabra, léela, busca la palabra, créela, practícala constantemente. Alimenta tu fe. Porque si pasan los días y no alimenta tu fe, no escuchas palabra, no lees palabra, no compartes con otro, tu fe comienza a menguar y después ya no sientes las mismas ganas de orar, después ya no extrañas la iglesia y ya después te sientes fuera y ya quieres irte a rodarse a mitad de año. Y te mueres espiritualmente. Pero sabe, lo que dice Efesios, lo aprendimos cuando nos discipularon, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y lo sabemos de memoria, pero esto es profundo. Esto es por medio de la fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para ustedes, hermanos, para mí, para todos los que creen. Es un regalo de Dios. Pero ya no es por obras. Hagas esto y mereces aquello. Es gratis. Pero tienes que pagar un precio en obediencia, en sujeción, en llevar la cruz, en vivir para Él. Ya no tienes que ir al madero, ya no tienes que ser destruido para ser salvo. No, ahora alguien tomó tu lugar. Ahora solo debes seguirlo en fe. Somos justificados, lo que dice Romanos, somos justificados por medio de la fe. Somos reconciliados. Romanos 5:8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
reconciliados. ¿Se han visto familias que cada uno dice, pues partamos la cama, usted coge para allí, yo cojo para allí, dividámonos los hijos, si tienen tres, entonces 1,5 para cada uno? ¿Sí me hago entender? Todo el mundo quiere dividirse. ¿Y sabe qué significa eso? Reconciliados significa que bajaron las razones para estar divididos, y Dios tenía muchas razones para condenarnos, y simplemente se acercó a través de su Hijo para que nosotros volviéramos el corazón a Él y fuésemos reconciliados. ¿Has estado enojado con tu esposa? ¿Has estado enojada con tu esposo? ¿Has estado pensando prenderle fuego por ahí de vez en cuando? Una de las cosas que nos dice el Señor, que podamos reconciliarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escúcheme, pecadores, Dios mostró su amor. ¿Cómo muestra usted amor a alguien que quiere reconciliarse y usted no le sirve, no le habla, no le ayuda, no quiere escucharlo? ¿Cómo usted va a reconciliarse si no dispone el corazón? Dios dispuso el corazón para reconciliarnos. Dios dispuso el corazón enviando a su Hijo. Le dolió ver a su Hijo morir. Dios dispuso su corazón. Dios dispuso un sacrificio para favorecernos. ¿Y por qué yo le digo, por qué no bajas las armas, las razones de estar distanciado para decir, reconciliémonos de nuevo, volvamos en paz, volvamos a tener paz, volvamos a estar bien, volvamos a empezar de nuevo? ¿Sí me hago entender? Eso es bonito. Para muchos es tarde cuando se fueron sin reconciliarse con sus padres, con sus hermanos, con su esposa, con su esposo. Murió en un accidente, y al morir en un accidente no dio tiempo de arreglar nada. El que se fue, se fue. Pero el dolor queda en aquel que vio partir a alguien a quien amaba, pero por orgullo, por razones que pudo deponer, y simplemente querer reconciliarse. Y así es Dios. Él nos reconcilia aunque tengamos tantos defectos, y vamos a Él, cuando vamos a sus pies, vamos a su presencia, justificados, perdonados, redimidos. Él tomó tu deuda y la hizo suya. Él tomó su culpa y la hizo suya. Él tomó su vergüenza y la hizo suya. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Esto es poderoso. Ahora está hablando de ahora, mucho más ahora, ¿sí? Mucho más estando ya justificados por su sangre, justificados por la sangre, justificados. Eso significa que ya usted no tiene que hacer nada. Cristo lo hizo. Lo que tienes que hacer es seguirlo en fe, en obediencia, seguirlo a Él. Justificados por su sangre. Y Él sigue diciendo, y por Él seremos salvos de la ira, y la ira es el juicio. Por Él. Tú y yo necesitamos justificación, tú y yo necesitamos su perdón, tú y yo necesitamos ser reconciliados, y estamos aquí porque lo hemos recibido, estamos aquí porque por Él seremos salvos de la ira de Dios, amén, por Él, por Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos, seremos salvos. Mientras estábamos orando con algunos hermanos esta mañana, tembló y se escuchó un poco. Yo pensé realmente, en mi experiencia, pensé que alguien estaba tocando duro la puerta. A veces cuando llega alguien y no le toca un par de veces y no, y toca como con desesperación. Y no fue así. Pero les digo algo, así será la venida del Señor. Nadie estaba esperando que temblara, nadie estaba esperando que sucediera algo, pero así será la venida del Señor, sorpresiva, sorpresiva. Usted puede estar lavando la loza, puede estar durmiendo, puede estar en Neiva, puede estar en su moto. Así será la venida del Señor. Por eso necesitamos estar bien con Él, que estemos todos los días justificados, que todos los días estemos reconciliados con Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más en la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Escúcheme, esto es tremendo, nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, a quien hemos recibido ahora reconciliación. Y por eso es muy importante, no te sientas culpable de lo que ya le pediste perdón a Dios. Si hay algo que estás sintiéndole hace rato, hay culpable, vuelve y hable con Dios de eso. Tal vez hay momentos en tu vida que viviste y que te causan vergüenza. Y yo te digo, záfate de eso, entrégale eso a Cristo, entrégale eso a Cristo. Te cuento una anécdota pequeñita que me pasó. Estábamos en Eiva con mi esposa, cuando alguien me llama y me dice, don Marlio, pasa esto, pasa aquello, necesito que devolverle tal cosa. ¿Sí me hago entender? Quedé como un poco inquieto, estábamos casi almorzando con mi esposa esta semana. Y cuando llego a casa me siguen viendo mensajes, yo le digo, bueno, listo, entonces vamos, nos vemos tal día, miramos y ahí tomamos una decisión de lo que vamos a hacer. Hay gente que siempre procura hacerle, a ver si uno hace trampa como cristiano, como pastor, y tienen un hueso gordito con mucha carne para roer y para decir. A veces yo te digo algo, hermano, a veces necesitamos perder para conservar el buen nombre. A veces necesitamos darle la razón a alguien que no la tiene, simplemente por guardarse uno y hacer las cosas bien. Y yo les digo, la justificación de Dios no viene porque la merezcamos, viene simplemente porque Dios nos ama. Así. Hay gente que no merece, pero Dios se la da. Hay gente que usted dirá, pero ¿cómo? Esa persona yo le conocí como era, y puede contarle todos los defectos sabidos, pero un día esa persona tomó la decisión de abandonar ese estilo de vida y buscar a Cristo, y Cristo lo tiene en un lugar de honor. Y la gente no olvida el pasado, le va a recordar todo lo que hizo, todo, cualquier cosa que hizo, pero nunca verá lo que Dios ha hecho para perdonarle, para redimirle. Y Dios es así. Todos hemos tenido vergüenza, todos hemos cometido errores en la vida que nos han causado vergüenza, pero solo Él puede justificarnos, solo Él puede redimirnos, solo Él puede reconciliarnos, solo Él nos da su gracia. Amén. ¿Estás seguro de eso? Gracia. No olvide esto, cruz y gracia, sacrificio. Lo primero es sacrificio. Lo segundo es recibir, a través del sacrificio de Cristo, es recibir esa gracia para que podamos ser hijos, para que podamos ser reconciliados y para que podamos tener el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie.